El cumpleaños 75 de Ernesto Hermosa de Negri se celebró en su casa. La residencia color granate de La Alborada, donde vive hace más de 49 años. Él no lo esperaba, pero esa noche la pequeña sala se llenó de amigos, músicos, cantantes y compañeros de TV Perú. TV Perú, su otra casa, su otra familia. En lo personal me siento orgullosa de haber trabajado en este significativo programa cultural de la televisión peruana bajo el liderazgo de Ernesto Hermosa. Reconocer su labor, su compromiso y agradecerle como siempre por el aprendizaje, por las experiencias vividas y también por la alegría de pertenecer a esta gran cantera de productores y productoras egresados de Presencia Cultural. Y allá por los 70s yo había publicado un libro, La predominancia del capitalismo en el Perú. Trabajé sobre Acarí, el puerto de Lomas, Nazca, Puquio, Andahuaylas, un eje regional de formación y de llegada del capitalismo al Perú. Y él se interesó porque él era del puerto de Lomas, la zona de Acarí. Y creo que ese fue el punto de partida. Y el segundo fue el interés que ambos teníamos por las culturas en el país. En plural, no la cultura de la alta cultura, de las bellas artes, sino de los pueblos amazónicos, andinos. El jefe Hermosa debe ser uno de los trabajadores más antiguos del IRTP. De hecho, apenas empezaba 1972 cuando se convirtió en uno de los rostros principales del noticiero nocturno. Buenas noches. Estas son las noticias de esta hora. Hasta en un 122% sobre su valor nominal se cotizaron hoy los bonos de reconstrucción en la Bolsa de Valores de Lima, informó esa institución. Hermosa supo siempre estar en el lugar y momentos precisos, respondiendo con excelencia a las demandas profesionales que imponía un país convulsionado por profundos cambios sociales. Él mismo cuenta cómo el día de su casamiento, poco antes de la ceremonia, una reunión con el escritor Antonio Maurial definió el nacimiento de la revista Marca. Jorge Flores, Humberto Damonte, Juan Gargurevich y Juan Acevedo fueron sus compañeros en aquella aventura. En la revista Marca, Hermosa se hizo cargo de la secuencia cultural, dando el primer paso de su largo camino como divulgador. Yo sé que ese aprendizaje social, esa sensibilidad social, esa curiosidad por lo popular, eso es propio, nacido de una cantera de la prensa de izquierda de su época. Y es una experiencia que no sé si hoy día sobrevive, pero es una experiencia que construyó la sensibilidad de muchísimos periodistas de su generación y en su caso la trasladó a un medio como la prensa cultural, que en su momento era una prensa, pues, era una forma de entender la cultura arcaica, ligada a las bellas artes, especialmente occidental, eurocéntrica, blanca, mesocrática. Y viene Ernesto con su experiencia de migrante, orgulloso hijo de Lomas, y nos trae la música popular, y nos trae el yarabí, y nos trae el teatro de calle, y nos trae escritores que en otros espacios no tenían cabida. Su vida por entonces se dividió entre el canal y la revista. Eran tiempos políticamente duros, donde la escritura crítica era un riesgo diario para la vida de los periodistas. El año 79, ¿no? Ernesto dirigió un semanario que pasó a reemplazar a Marca y allí tenía yo a mi cargo una sección que se llamaba Parque de Diversiones, ¿no? Que trataba sobre amenidades
y que semanalmente yo llevaba a humoristas del mundo. Ernesto me llama por teléfono y me dice: Juan, estamos esperando, ya la imprenta cierra, ¿no? Entonces tienes que traer tu trabajo. En esa época no había internet. Entonces yo armé, en mi desesperación sin los libros, una página con un personaje que había sido rechazado en otros medios 2 años atrás. Era inédito aún. Y lo puse y lo llevé. Ese personaje fue el Cuy. Y así nace el Cuy en el semanario La Calle, que dirigía mi amigo Ernesto Hermosa, quien me respaldó de inmediato. Vamos a ver, linda Encachina, para que lo grabes en tu memoria y que salgan las parejitas a bailar. Tiempo después, Hermosa incursionó en el mundo de la música andina, dirigiendo y conduciendo Corazón Serrano. Este jilguero no cayó su trino, no dejó de cantar y no dejó de componer canciones como Bendita las Madres, que le vamos a escuchar de inmediato para luego oírlo interpretar Quisiera Quererte. Más tarde llegaría Perú, Tradición y Realidad, un formato que realzaba las fiestas y celebraciones de cada región del país. Bajo el amable sol de nuestra sierra, en la margen derecha del torrentoso río Mantaro, a 3.200 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro Jerusalén, relampaguean unas casas levantadas con adobes y cubiertas por tejas color ternura. Así describe el poeta Hildebrando Pérez Grande a su tierra, San Francisco de Orcotuna. Buenas tardes, amigos. Se inauguró la Feria del Libro y el Salón Latinoamericano de Desnudo. Karen Elmore anuncia la oda lítica Luz de Piedra. Roberto Correa trajo su guitarra de 10 cuerdas de Brasil y se inicia una nueva fundación musical Exauri. En 1982 nace Presencia Cultural, el programa cultural emblemático de la televisión peruana y de la carrera de Ernesto Hermosa. Primero, como una secuencia de 15 minutos dentro de un programa familiar. Presencia creció con personalidad propia hasta posicionarse en un espacio de 1 hora. Probablemente alguna gente se va a sentir aludida con esta nueva obra que estrena Nicolás Yerovi, Elogio de la Vagancia. Él es el autor, dirige Susana Roca y actúa Hernán Romero. ¿Es una autobiografía, Nicolás? Es la síntesis de varias biografías, entre ellas la tuya. La idea es simple, repite constantemente don Ernesto, un programa con una mirada antropológica de la cultura peruana. De hecho, para un historiador del arte, el testimonio de Primitivo es valiosísimo, ¿no? Porque se trata de un hombre andino, quechohablante, que tiene un conocimiento profundo sobre su cultura, sobre los mitos, sobre los rituales salhuinos. Esa premisa ha sido la piedra fundacional de un proyecto que tiene ya 38 años de éxito. Sábado 26 de noviembre del 2005, estamos casi listos a segundos de que se inaugure la Feria Internacional del Libro, 19ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
México, en la cual el Perú es el invitado de honor. Ernesto Hermosa es un personaje ineludible en la historia del periodismo cultural. Fue un convencido de que ningún proceso de desarrollo se podía dar en el país si antes no estaba sustentada en su propia cultura. Su persistencia, su perseverancia fueron las cualidades que hicieron de Presencia Cultural un espacio emblemático para mostrar con notable seriedad todos los rostros, todas las culturas, todas las patrias. Citando a José María Arguedas, diríamos todas las sangres de nuestro país. Algo que me parece importante recalcar de Presencia Cultural, y ahí se dejaba sentir la sensibilidad y pasión de Ernesto por el periodismo, es que si bien el programa por lo general abarcaba un horizonte bastante amplio en cuanto a contenidos culturales, artísticos, me parece que fue igualmente pionero en comenzar a dirigir las luces y las cámaras hacia manifestaciones que en la época eran como en Garabombo el Invisible, no sé si se recuerdan, ¿no? Es decir, inexistentes. Recuerdo haber visto buenos programas además sobre música criolla, bien escogida, así como afroperuana. Por supuesto, excelentes programas de música andina e incluso de la selva, lo que para los años 80 pues era algo realmente excepcional. Atravesando la historia, la memoria del África hasta esta tierra, mujer negra. Era un comunicador intercultural que hacía promoción, difusión y valoración de las expresiones de las diversas culturas del país, porque él igualmente le daba espacio a las expresiones de las culturas andinas, a las expresiones de artistas o expresiones amazónicas, igual a lo afrodescendiente. Con él teníamos la oportunidad de ser incluidas en sus reportajes, en su producción, y presentados dignamente. Tenía tiempo para las entrevistas. Normalmente cuando lo llaman a uno a la televisión, aquí o allá, le dicen 2 minutos, 3 minutos, graban 10 minutos y aparece 2 imágenes y 4 frases y se acabó. Y él me dijo: Rodrigo, toma tu tiempo. No importa que la entrevista dure media hora, 40 minutos, así es mejor. Legado de entrañables invitados e inolvidables entrevistas, como aquella, la última, a la poeta Blanca Varela o al escritor Julio Ramón Ribeiro. Presencia Cultural es una institución que guarda valiosas joyas del archivo audiovisual histórico del país. ¿Qué le permite la poesía? Me permite tener acceso a una serie de estratos más allá de la realidad de alguna manera, y al mismo tiempo me permite recrear ciertas cosas, ¿no? No tener ese contacto tan duro y tan directo a veces con el mundo, con la realidad. Bueno, no sé, tal vez el de una cierta abstracción, ¿no? El de un deseo de ser una cierta fantasía sobre las cosas. No lo sé, generalmente trato de no hablar sobre la poesía. Yo creo que es el asunto de críticos más que de poetas. Los poetas tratamos de hacer poesía, los críticos la comentan. Cientos de artistas, investigadores, pensadores y creadores han alzado su voz en el mundo creado por Hermosa. A mí me pueden matar, pero no me pueden escupir. Y la plata que brilla tanto escupe algunas veces. ¡Mentira! No quiero hablar porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros oigan mis voces. La mía quería más fuertes. Y estas palabras no pueden seguir. Tú no tienes que hablar de lo pasado. Hablaba de todos los libros que salían, todos los discos que salían, y los ponía en televisión. Nadie entrevistaba a escritores, nadie leía, nadie se informaba. Veíamos lo que salía en los periódicos chichas, pero tener en televisión, en los 80s, un espacio en el cual se hablaba de lo que éramos, quiénes somos y de dónde venimos, era un
una cosa que realmente no se veía. Siempre verlo, por ejemplo, una tarde de sábado, porque el televisor estaba prendido y justo coincide con el programa, fue una suerte. Yo nunca había escuchado un yarabí, por ejemplo, cuando tenía 12 años, en el distrito mesocrático de San Miguel. Y ahí estaba un señor en terno presentando a un intérprete de música popular, y era una cosa extraña, como si además toda esa visualidad le diera para la época una seriedad a la música popular. Y entonces era un primer acercamiento para un niño como yo de una manifestación musical de la cual, de otra forma, en una época en que las radios solamente pasaban mainstream, no hubiera podido conocerlo. Un universo abierto al conocimiento y a la belleza, a nuestras raíces profundas y al pensamiento moderno contemporáneo, al presente, pasado y futuro. En fin, una estructura que ha dado soporte a gran parte de la cultura nacional del último medio siglo. Cuando pienso en el arte contemporáneo de los últimos 30 años, no puedo pensar en otro nombre que no sea Ernesto Hermosa. Ernesto ha estado presente en la cultura durante toda mi carrera. Yo siento de alguna manera que he estado envejeciendo con él. Su presencia era mágica. Me filmaba, me hacía sentirme muy relajada cuando me entrevistaba, aún cuando era muy, muy joven. Y creo que es una de esas personas que siempre ha estado ahí para nosotros, para los artistas. Cuán importante fue para una generación como la mía y para las siguientes tener a un periodista que dominaba tantos lenguajes artísticos y siempre todo presentándolo a la misma altura, dialogando permanentemente el folclore, las artes populares, con estos discursos que acostumbramos llamar bellas artes. Es un lindo teatro, es el único capacitado para presentar espectáculos de ópera. Pero el año pasado sufrimos bastante con la situación, hubo toque de queda, rotura del centro por los semáforos, o sea, el público no iba. Entonces, Presencia cultural es hermosa y hermosa es presencia cultural. Justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo. Tiene un trasfondo de crítica social. Ha clasificado para la final una milicia que también tiene un grito de protesta. ¿Quién no ha de anhelar que su país ya no llore por tanta desigualdad? Fue en 1987, gracias a la iniciativa presidencial de la época. Le encargaron uno de los proyectos culturales más importantes de su carrera hasta ese entonces, que definieron la presencia de la música andina en la televisión peruana. Ernesto Hermosa dirigió y condujo 2 años consecutivos el Festival de Autores y Compositores Andinos. La producción corrió a cuenta de Soledad Mujica. Fue la primera vez que el Teatro Municipal, acostumbrado a presentaciones principalmente extranjeras, fue tomado por una exaltada y orgullosa multitud de artistas andinos que derrochaban lo mejor de su música, y además transmitido en vivo por la televisión peruana. Nadie imaginaba el éxito que tuvo y lo que significó después para muchos artistas. Ahí surgieron muchos nuevos compositores e intérpretes. Ahora el yarabí
florece en muchos sitios donde tradicionalmente no se cantaba. Los poetas que escriben poesía están siendo musicalizados en ritmo de yarabí, por ejemplo. Entonces, eso se le debemos a Ernesto, y yo le rindo homenaje, reconocimiento y gratitud, nuestro cariño entrañable y la fuerza de los apus del Perú profundo para que Ernesto recupere plenamente su salud y lo tengamos por muchos años más. Que el corazón entrega al alma noble y buena, que por buena no mendiga. Al alma noble y buena, que por buena no mendiga. Eran días de toque de queda y el ganador de este festival fue una canción que se llamaba Una patria sin pobres. Género, Mulisa. Título, Una patria sin pobres. Seudónimo del autor, Leo 20. Intérprete, Eusebio Chato Grados. En un momento en el cual la gente se moría de hambre y Eusebio Chato Grados cantando y bailando con un orgullo que no se veía en televisión en esas épocas. Con mi coraza de verdad, mi fusil de paz y mi bandera de lucha. Todo era racismo, todo era clasismo, y él le daba espacio a las minorías étnicas, a las culturas que existían y que coexistían en el país, y les daba visibilidad, que era algo que no existía en el Perú en esas épocas. El Festival de Autores y Compositores Andinos lo vivimos con mucho entusiasmo. Había mucho entusiasmo de parte de él en hacerlo y eso nos contagiaba en casa. Me acuerdo que aprendíamos con mi hermana canciones en quechua. Hay una que hasta el día de hoy me la acuerdo, es Taitai Charrichka Pakuchka Chasinki Pascarikuchka, que es un huayno que dice: Huamanga, tierra que duele, grandiosa en la desgracia. De todos los géneros musicales que admira Ernesto Hermosa, el yarabí es su predilecto. Desde hace unos años decidió rescatarlo de la invisibilidad y el olvido. Cada vez que ha tenido la oportunidad de mostrar sus entrañables letras, lo ha hecho. Digamos que era como una reverencia personal a la melodía más sentida y poética del cancionero andino. Comentábamos, por ejemplo, con Ernesto, el yarabí, que es un género musical tan extraordinariamente poético, lírico, de alta calidad humana, claro, sentimental, melancólico, pero también de carácter libertario, como el tono, el carácter que le dio Mariano Melgar. Ernesto decía, se está extinguiendo, se mueren los viejos que lo cantan, el trío Yanavara, los hermanos Portugal, hermanos García Zárate, y ya no hay yarabí. No hay nuevos cultores de yarabí. Y a través del programa Presencia Cultural, lógicamente, que nos abrió sus puertas, y a través de esa ventana hemos podido llegar al público que todavía gusta de ese género musical tan peruano. Y ese hecho tengo que agradecer a Ernesto por eso, yo como intérprete, y hacerle llegar mi saludo fraterno, cariñoso y de respeto.
mirándome. Y siempre que le decía, quisiera, me dio esas ganas de cantar los yarabíes más antiguos, porque me motivaba a eso, a valorar lo antiguo y cómo me describía algunos yarabíes de Melgar. Entonces yo también le comenté, mira, he escuchado en mi infancia La Flor del Café, pero solamente sé 2 estrofas, buscaba en la red, no lo encontraba. Y cuando empecé a viajar me decía, y me daba tareas, volvía, me preguntaba si había encontrado versos, el ciprés también lo buscaba y así me decía, qué bien, qué bueno, ahora hay que subirlo a la red. Con lenta calma, las esperanzas del alma, las esperanzas del alma son una ilusión que expira. Las esperanzas del alma son una ilusión que expira. Porque Ernesto tiene un papel ejemplar de cómo hay que conceptuar, investigar y rescatar y revalorar nuestra cultura, partiendo del conocimiento tradicional de la música. Cuando uno se refiere al Mantaro, piensa automáticamente en la incontrastable ciudad de Huancayo y en las vecinas Tarma y Jauja. Sin embargo, el Mantaro y su influencia es mucho más que eso. Cabe decir que su devoción a la música andina no es casual. Su abuelo, Jesús Hermosa, huamanguino y quechohablante, era el que llenaba de huaynos y yarabíes y carnavales la casa de Puerto Lomas, lugar en el que vivió hasta los 15 años y que ha dejado una huella imborrable en su memoria y en su corazón. Él me cuenta que el gusto por la música le salió un poco por vía de su abuelo, que vendría a ser mi bisabuelo. Mi bisabuelo nació en Huamanga, Ayacucho, y a él, según me contó mi padre, le faltaban 2 o 3 dedos, y a pesar de eso, él tocaba el charango, cantaba yarabíes y tocaba la guitarra. Entonces pienso que de ahí habrá sido una influencia que tuvo para que le guste tanto la música andina. Don Ernesto Hermosa me enseñó a tener devoción por el yarabí, a valorar y amar la cultura, particularmente la cultura popular, a priorizar en nuestro trabajo la afirmación de valores, el nivel estético, el contenido profundo, a desterrar la superficialidad, la banalidad, el mercantilismo. a un pedernal cuando cae siempre en su centro. A un pedernal cuando cae siempre en su centro. Mi continuo llanto, este llanto eterno, ¿cómo nadar no ha podido tu duro pecho? ¿Cómo nadar no ha podido tu duro pecho?
Ernesto Hermosa para mí fue el promotor y la persona que me incentivó a cantar este bonito género del yarabí y a cantarlo tal y cual se canta en nuestra región del sur, especialmente en la región de Arequipa. Pues no pueden mis clamores mis ansias, mis suspiros, cruel ablandarte. Llegará el día fatal en que puedan mis desgracias en que puedan mis desgracias horrorizarte. Hasta que el canal demandó un esfuerzo más. El país atravesaba una tormenta política. Fujimori había renunciado por fax. Se había revelado una red de corrupción en todas las instancias del Estado. Se iniciaba un periodo de transición al mando de Valentín Paniagua hasta que se realizaran nuevas elecciones. En ese contexto, se necesitaban cuadros confiables, capaces y honestos al frente del IRTP. Hermosa fue convocado. Él y su equipo produjeron mucho en poco tiempo y con los recursos que les habían dejado. Y durante el gobierno de transición, él fue nombrado presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Entonces conocí otro aspecto de Ernesto Hermosa, el aspecto como ejecutivo, como planificador, como la persona que sabía a dónde llevar y a dónde quería llegar a través de la cultura y qué quería hacer con la radio y la televisión nacionales para beneficio del país y para demostrar que la televisión y la radio eran elementos indispensables para la difusión de la cultura en nuestro país. A manera de broma, alguna vez le dijeron: ¿a ti nomás se te ocurre colocar a un poeta en la gerencia de televisión y otro en la gerencia de radio? Se referían a José Watanabe y a Tulio Mora, y la verdad no lo hicieron nada mal. Cuando el jefe Ernesto Hermosa, así le llamamos sus discípulas o hijas, como cariñosamente él nos dice, asumió la presidencia de IRTP, recuerdo que me dijo: por fin vamos a hacer cultura en la televisión peruana, por fin vamos a llevar los documentales a la televisión peruana. Y de pronto sacó una lista de temas en los que estaban el cajón, el pisco, el mate burilado, el charango, las fajas. Pero también había una lista de personalidades de la cultura peruana como Victoria Santa Cruz, Susana Vaca, Jaime Guardia. Y en ese entonces él llamó a José Watanabe para ser gerente de televisión y a la gran Soledad Mujica para ser una de las miembros del directorio. Ellos sacaron adelante un proyecto que venían trabajando desde hace muchos años, que era precisamente la realización de la franja cultural, que Chomano fue parte de esta franja cultural, y básicamente se trataba de documentales relacionados a arte popular peruano, ¿no? Nosotras teníamos la labor, digo nosotras porque éramos 3 productoras las que sacábamos adelante el programa: Sandra Roncero, Carmen del Prado y quien habla, y teníamos la responsabilidad de sacar adelante el programa viajando a diferentes lugares del Perú, yendo hasta el punto mismo, hacia la fuente directa y consultando con ellos, contando la historia por medio de ellos mismos, ¿no? Recuerdo que las reuniones de producción eran increíbles, leíamos poemas, leíamos libros, nos citaban muchos libros además,
aprendí muchísimo, tanto que un poco entre bromas yo les decía, oye, esto más que un trabajo parece una beca de estudios, porque acá estoy aprendiendo muchísimo. El excepcional poeta Watanabe nos hacía tener lecturas de poemas, de literatura, nos conversaba sobre la historia de la inmigración japonesa. Era un deleite conversar y coordinar con él los guiones. En Nichomano abordamos muchísimos temas. Quizás uno de los que más recuerdo fue el charango, porque fue el primer documental que me tocó sacar adelante a mí. Fuimos hasta la fuente misma, hacia los charanguistas más reconocidos del Perú, trabajamos con ellos interpretaciones fabulosas, ¿no? Y ellos nos ayudaron a contar la historia precisamente de ese instrumento, ¿no? Otros documentales que sacamos adelante fueron, por ejemplo, el ceviche, la cerámica de Chulucana, la piedra de Huamanga, arte popular contemporáneo, y bueno, muchos otros más que lo que buscaban precisamente era pues contar la historia de nuestro arte, ¿no? Y de la gente detrás de ello, ¿no? Y permitir con ello que como peruanos podamos conocer más de nuestra cultura peruana, ¿no? Ellos nos enseñaron una visión de la televisión, o sea, nos enseñaron en la práctica cómo la televisión puede ser también una ventana, un vehículo para entender lo que es el país, para acercarnos a nuestro pasado y a nuestra historia como una forma también de entender lo que es nuestro presente, de entendernos a nosotros mismos como peruanos. Y de hecho esa forma de trabajar y de asumir la labor de productor dentro de un programa es la que sigue aplicando hasta ahora. Faltando creo 10 minutos para terminar el programa, me llama por teléfono el gerente de televisión, nuestro querido amigo José Watanabe, y me dice, he hablado con el presidente de directorio y me dice si puedes extender una hora más del programa. Y yo le respondí, sí, claro. Entonces ya te imaginas en ese momento hacer la pauta, estructurar secuencias, hacer guiones, tenía los artistas del día domingo, algunos ya que habían participado ya se habían ido, en fin, nos fuimos de frente con el reto y como tenía banda de músicos, como tenía orquesta y tenía grupo de danza, muchos artistas que después de mucho tiempo vestían de color el set del canal, entusiasmada decidí terminarlo en la calle, en una fiesta, como se hace verdaderamente en el pueblo, ¿no? Entonces fue un jolgorio total, terminamos y era una adrenalina absoluta. Cuando estoy regresando de nuevo al set, me dicen, Yuri, te busca, y en la sala de prensa que estaba en la antesala del set principal, había estado el presidente de directorio, Ernesto Hermosa, acompañado de José Watanabe, y que se había emocionado viendo el programa desde su casa y no pudo más con su alegría que vino corriendo al canal a vivir la fiesta de ese primer programa y me dijo, he estado aquí, todo el tiempo estuvo aquí. Entonces, bueno, emocionado, yo no lo podía creer porque de todas maneras era sobre todo la confianza depositada y el no haber defraudado sus expectativas para hacer ese programa, ¿no? En realidad fue un recuerdo genial que lo guardo con mucha emoción. Al terminar tremendo encargo, Hermosa continuó con presencia cultural. Creo que Ernesto es una persona fundamental en la construcción del periodismo cultural en el Perú. Era una persona que quizás él mismo nunca había asumido ese rol. Él para nada asumió un rol rector o una visión de crítico que generara un canon. No, él siempre tuvo una convocatoria abierta a todas las artes en el Perú y no discriminó absolutamente nada. Su visión era absolutamente desprejuiciada. Y el señor Hermosa tiene décadas de trabajo en esto, de manera además silenciosa, constante, con gran tesón, que muchas veces no se ha valorado como es necesario, como es debido. Así que me alegra mucho este homenaje y desde acá le envío siempre la gran admiración que tenemos todos los que hacemos televisión y todo lo que hemos disfrutado y todo lo que hemos recibido mucho con todo lo que él ha hecho por la cultura en el Perú
desde un medio de comunicación que es lo vital para poder llegar a cada vez más gente. Hace unos años, Hermosa volvió a su tierra, cámara en mano, con el afán de develar su historia y su cultura, además de contribuir con una importante donación de libros a la Biblioteca Municipal de Puerto Lomas, Yacarí. Fue muy bonito verlo volver a esa playa que tanto extraña y conectarse con su pasado. Su huella como maestro, periodista y difusor de la cultura no perecerá. Hermosa, a punta de tesón, compromiso y honestidad, ha dejado sus enseñanzas grabadas en miles de peruanos. Sus valores están, por supuesto, diseminados en su familia, hermanos, sus hijos y nietos, pero también en sus alumnos, en sus practicantes y en todos los que alguna vez trabajamos con él. Todos los que en cada programa, en cada emisión, nos contagiamos de su espíritu sediento de sabiduría. La formación que recibí en mi casa, me siento increíblemente afortunada de tener el padre que tengo, y quiero agradecerle por todo toda la fortaleza y todas las cosas que me enseñó, y gracias a él que yo y mi hermano y todos mis tíos somos lo que somos ahora. Somos personas con integridad, con valores, con ética, con valores morales que nos dio desde muy pequeños. Todos sabemos lo que está bien de lo que está mal muy claramente. Puedo decir que íntimamente, como amigo, he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo de él. Quizás lo que más he aprendido es esa visión amplia, esa visión desinhibida, esa visión generalista, esa visión de alguien que considera todas las artes en un nivel de diálogo horizontal. Eso es lo que intento siempre aprender de él, eso es lo que intento siempre recordar de él. Todo un personaje, en todo el sentido de la palabra. Y la televisión peruana necesita hombres como él, visionarios, amantes de la cultura peruana, amantes de lo que hemos heredado de nuestros ancestros. Y yo estoy eternamente agradecida. Mil gracias por tanto y por todo, Ernesto Hermosa. Ernesto querido, el Grupo Cultural Yuyascani te abraza, te agradece y te dice que siempre estás en nuestro corazón. Abrazos, hermano. Chiara yaguay mayu patapi, cartamuan nispa. Cierto chun, cartamuan kanki. Loruchay, 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 loro. Ernesto querido, te agradecemos mucho el haber puesto en todo el país la riqueza de nuestra diversidad cultural, de las personas y colectivos que la viven. Ernesto, nos acompañaste siempre en cada taller, en cada encuentro, festival o nueva obra que estrenábamos para niños, niñas, jóvenes, mujeres, para toda la familia. Y a través de Presencia Cultural nos ayudaste a llegar a espectadores de los pueblos más lejanos del país. Muchas gracias. Ernesto querido, por todo lo que te están diciendo mis compañeros, te amamos. Y sobre todo, porque gracias a ti pudimos conocer a Mirka, tu talentosa hija, que nos acompañó durante tantos años en el camino, en las creaciones. Ernesto, tienes nuestro corazón.
Ernesto Hermosa de Negri también está en los corazones de los casi 1.400 trabajadores del IRTP, quienes le rindieron un simbólico homenaje por su invalorable trayectoria. Como él siempre dice, la cultura es el Perú y el Perú somos todos. Así sea, jefe Hermosa, somos y seámoslo siempre.